El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país, de nuestra nación Honduras. Bienvenidos a otra edición de su programa Honduras Posible. Hoy, terminando una nueva semana, hoy viernes, como siempre, con todo el ánimo, con toda la energía de poder llegar hasta ustedes y poder compartir temas de vital importancia. Recuerde que nosotros somos Honduras Posible. Estamos impulsando en nuestro país una cultura de paz y de desarrollo. Por ello siempre estamos hablando de legalidad institucional, hablamos de emprendimiento, de principios y de valores, y los días viernes hablamos sobre los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Y por eso estamos hoy junto al abogado Carlos Ortega. Abogado, pues hoy estamos desde casa y bueno, tenemos la oportunidad de poder compartir nuevamente con usted. Muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta nuestra gente. Un placer tenerle con nosotros. ¿Cómo está, abogado? Delmer, un abrazo a la distancia. Delmer, pues es un gusto estar acá otra vez comunicándonos, ya que, pues como bien lo sabemos, esta pandemia nos ha tenido un poco separados, pero aquí estamos, ¿no? Me alegra que retomes esta aventura de esa Honduras Posible que deseamos, y un abrazo a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que continuamente están con nosotros y nos están siguiendo a través de las redes sociales, compartiendo un poco esta mirada que tenemos hacia un futuro mejor para nuestro país y obviamente para nuestros amigos que pues están con nosotros y que compartimos estos ideales. Por supuesto, y como siempre los viernes pues traemos temas relacionados con los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Hemos venido hablando ya por más de un año sobre estos métodos, hablando sobre lo que es la negociación, el arbitraje, la conciliación, la mediación, pero también hablamos sobre aquellos temas que están relacionados con los conflictos, y hoy pues hablando de algo muy importante relacionado con el diálogo en relación a algunos aspectos, abogados, que muy pocas veces se tratan y que sin duda han generado muchos conflictos a través de los años. Hoy estaremos hablando sobre el diálogo y los hechos indeseables no penados. Y bueno, quiero detenerme un poco por ahí antes de entrar en el tema del diálogo. Hechos indeseables no penados, o sea, existen hechos que sean indeseables, abogado, que no tengan una pena en sí, que la ley no declare que existe una pena para hechos. ¿Y cuáles podrían ser esos hechos para que la gente pueda conectarse con nosotros? Bueno, Delmer, hay muchos hechos, hay muchas cosas que en la vida nos desagradan y que nosotros quisiéramos que existiera una pena para muchas cosas que no pensamos que sean correctas, ¿no? La ley penal dice claramente que no se puede juzgar a ninguna persona sino por aquellos actos que la ley propiamente declare que son incorrectos, que son inapropiados, ¿no? O sea, no podemos ir inventándonos delitos para poder condenar a alguien. Y es que ya te imaginas nosotros, ¿verdad? Buscando una pena para cada cosa que nos haga una persona que no nos caiga bien. O sea, eso es terrible, ¿no? Y hay un montón de cosas. Hay un montón de hechos que en realidad, pues, no son penados, y aunque a nosotros nos pudiera parecer que nos causan tanto rubor y tanto daño, ¿no? Y va desde lo más simple hasta lo más complicado. Imagínate que en el tiempo de antes, por ejemplo, el no pagar una deuda, existía para ello una pena que iba hasta llegar a la esclavitud, esclavizar al deudor. El que finalmente no podía pagar, entregaba su vida al acreedor para que hiciera con ella lo que quisiera. Ya quisiéramos nosotros ahorita, ya quisiéramos nosotros, y te aseguro que un montón de gente quisiera que existiera esa ley probablemente
en la actualidad. Este montón de deudores. Sobre todo ahora en estas circunstancias en que estamos. ¿Te imaginas cuántos esclavos seríamos ahorita, no? O sea, entonces, ¿cuánta pena de esclavitud estaría habiendo ahorita? Ya me imagino los jueces dictando sentencias. Te declaro esclavo porque no pagaste, te declaro esclavo porque no pagaste, ¿no? Entonces, ha ido eso fue en la antigüedad, pero más recientemente, el no pagar una deuda también era objeto de pena, y la pena era la cárcel. Vamos a la cárcel. ¿Por qué no pagas las deudas? Vamos, tienes que pagar. Y estarás ahí hasta que pagues el último centavo, el último cuadrante, como diría bíblicamente. Entonces, sí hay hechos indeseables, y yo te puedo decir, como estamos hoy, la idea, y siempre hablamos los viernes, de conflictos, métodos alternos de solución de conflictos, que es lo que al final nos interesa a nosotros, pues es una idea de hoy poder comentar sobre esos hechos que en realidad generan conflictos, pero que esencialmente su esencia, por decir así, o su sui generis, su origen, no está en algo que la ley manda a penar, o no está en algo que la ley dice, pues ese hecho te voy a castigar, pero que nosotros quisiéramos que existiera una pena para ellos. Y porque como no existe una pena muy clara, entonces por nuestra actitud se deriva en conflictos bien grandes, en conflictos enormes. Tenemos referencia, abogado, a través de la historia, de cómo se han manejado este tipo de situaciones cuando una persona involuntariamente, por ejemplo, comete algún acto que en otras circunstancias sería merecedor a una pena. Claro, naturalmente. Y mira, para que las personas nos conecten un poco con eso, y yo te puedo mencionar el hecho, creo que hablábamos extra cámaras contigo, el hecho de, por ejemplo, siempre haremos referencia a nuestros principios, la vida cristiana, y a mí me encanta desde que leí ese principio bíblico que se originó ahí en esto que referiré. Las ciudades de refugio. O sea, a mí siempre me fascinó ese concepto, porque como abogado, el perseguir justicia está en nuestra esencia, ¿eh? El buscar aquellas cosas que puedan significar justicia al final. Entonces, me fascinó ese concepto de ciudades de refugio, porque esas ciudades de refugio en la antigüedad eran lugares, eran ciudades, si no me equivoco eran 6, donde aquella persona culpable de haber dado muerte a otra persona, sin la intencionalidad de hacerlo, podía huir a esa ciudad. Mira qué cosa en el tema de la justicia. Porque en el tiempo de antes había un mecanismo que permitía que si una persona daba muerte a un familiar tuyo, por ejemplo, tu pariente más cercano, podías ir y matar a aquel que había dado muerte a esa persona. Tú eras como el vengador de tu familiar. Entonces, pues eso era ley, y así ocurría. Pues entonces, ese mecanismo de hacer justicia va desapareciendo en la medida en que, bueno, si bien es cierto que el vengador debe hacer justicia porque por razón de su pena y su daño, pues perfecto, este no tuvo culpa. Así que, bueno, no digamos que no tuvo culpa, digamos que no tuvo intención, ¿ok? Porque fue un accidente. Entonces, vamos, establezcámosle un lugar para que allí se resguarde. Y mira que era tan interesante que se decía que esa persona debía huir a esas ciudades de refugio y estar ahí por el tiempo que durara con vida el sacerdote que estaba en ese momento. Una vez que muriera ese sacerdote, él podía salir de esa ciudad de refugio, volver a su pueblo y entonces estar libre, porque ya había como especie de pagado su pena, viviendo en una ciudad extraña y toda esa cuestión. Pero al final, viviendo en una ciudad, refugiado, ¿no? Entonces, claro, si se habla de compensación para las víctimas, no había una especie de compensación. ¿Por qué? Porque era una cuestión que
pues bueno, fue sin culpa. Hoy por hoy, Delmer, lo vemos también, no vemos eso, pero vemos que las circunstancias se dan. Todavía sigue siendo posible que en un accidente de un vehículo contra una moto se dé la muerte de una persona. Y no precisamente porque quieras, ¿sí? Sino porque se da, ¿ok? Que en una imprudencia, pues se cometa un daño que sea irreversible. Justamente en el mismo caso, un motociclista golpea a un peatón y lo deja con su pierna, su mano o lo que sea, irreversible de movilidad. ¿Cómo le va a revertir ese daño? Eso está difícil, ¿no? Mi misma familia, por ejemplo, perdió un familiar en el mar. Se hundió el yate en que iban y se perdieron 7 muchachos. Era un barco pesquero. Se perdieron 7 muchachos. La compensación en ese tiempo recuerdo que fue 22,000 lempiras. Eso recuerdo que fue. 22,000 lempiras. ¿Cómo reponen la vida de una persona? ¿Cómo repones eso? O sea, ¿qué compensación hay en eso? Y tú llegas a decir, pero esto no es posible. Pero no, esto no es posible, esto no. Sí, pero es que ¿quién quiere hacer que las vidas desaparezcan? Las personas no necesariamente quieren que las vidas desaparezcan. Bueno, ya si desaparecen voluntariamente porque nosotros las hacemos desaparecer, pues ya hay una pena. Pero en estos casos no la hay. Bueno, abogado, lo voy a detener un poco, ahí voy a hacer la primera pausa comercial. Sin duda es un tema muy, muy interesante y bueno, para seguirlo ampliando lo vamos a hacer después de la pausa comercial. Nos separamos solamente unos minutos. Esto es Honduras Posible. Estamos impulsando paz y desarrollo para nuestro país. Así que no nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Ya tienes tu membresía de Nexo? Si aún no la tienes, esta es tu oportunidad. Nexo, asesoría integral de negocios. En Nexo llevamos tu empresa a otro nivel. Te brindamos asistencia en las siguientes áreas: asistencia contable financiera, asistencia laboral, asistencia fiscal, capacitación, asistencia legal. Contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y asesoría empresarial. Nexo, solidaridad que se ve. Infórmate ahora mismo. 2566-0824, 2566-0829. Nexo, te conectamos con el éxito. Un proyecto social impulsado por Secals. Únete al Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, CRPD. Somos expertos en la mediación, conciliación y arbitraje, con más de 15 años de experiencia. Solución de los conflictos fuera de los tribunales. Un camino diferente hacia la paz y la justicia. Infórmate. 2566-0829, 2566-0824. CRPD, Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, donde tu voz cuenta. Un proyecto social impulsado por Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Hoy en nuestros viernes de métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Hoy estamos hablando sobre el diálogo, pero hablando del diálogo y los hechos indeseables no penados. Y el abogado había mencionado en el bloque anterior algunos aspectos o situaciones que se pueden dar y que necesariamente no deben tener una pena. El asunto es, abogado, que el hecho no se puede quitar de en medio, es algo que ya sucedió. Entramos en este tema ahora del diálogo. ¿Cómo puede hacer una persona que cometió un hecho involuntario para justificar ese hecho de manera que no sea penado? Bueno, como lo que buscamos es la paz, lo que buscamos es la convivencia, Delmer. Si bien es cierto, no habrá compensación completa, hay que tenerlo en cuenta. Y yo te diría, bueno, tú eres quien me estás entrevistando a mí, pero tú pensarías, Delmer, que
todo hecho indeseable merece una pena. O sea, debemos castigar todos los hechos indeseables. Bueno, sin Mira, duda hay situaciones que se dan, circunstancias que las personas no esperan, incluso hay momentos en que las personas actuamos de cierta forma ante ciertas circunstancias que no pensamos en algún momento que podríamos actuar así y que nos por supuesto. conlleva a hechos que no premeditamos. Sí, y hay muchos. Mira, hay cosas que la sociedad porque todos estos temas nos interesan por el hecho de la sociedad, porque al final lo que intentamos es contribuir a crear una sociedad que aprenda a convivir. Una sociedad, todos estos mecanismos, cuando hablamos de mecanismos alternos de solución de conflicto, es evitar los conflictos. Buscamos la paz, buscamos la convivencia, buscamos una sociedad más correcta, ¿no? Entonces, esencialmente, cuando hablamos de penas, por ejemplo, lo que buscamos es castigo para que el resto de gente entienda que hay que castigar, ¿no? Hay que castigar y no hay que permitir esas conductas inapropiadas. Hay que hacer lo necesario. Pero, como decimos en esto, no siempre una actuación que nos parece inapropiada merecerá un castigo. Y hay que tenerlo en cuenta, Delmer. La naturaleza humana, está en la naturaleza humana buscar un culpable. Tú querrás siempre un culpable de algo. Tú querrás buscar, tú quieres ver correr sangre. Está como en la naturaleza humana. O sea, tú no quieres sentirte culpable, ¿sí? Pero si alguien te hace algo, tú sientes que debe imponerse un castigo en eso. Contrario a la justicia. Y yo te decía más antes, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David cuando Dios le dijo, bueno, aquí están los hombres, ¿qué prefieres? ¿Te entrego a los hombres para que te juzguen o te juzgo yo? ¿Qué dijo David? Hombre, mejor prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres, porque me van a despedazar, ¿no? O sea, el hombre busca hacer trizas al hombre. El hombre busca descargar su ira y su cólera en las cosas. Y puede ser que en eso la pena que el hombre impone a una persona no sea la más correcta, ¿ves? Entonces, de alguna manera, la justicia se ha creado para balancear esas fuerzas. Una fuerza de castigo, pero una fuerza de conciencia y de consideración sobre el hecho. Porque hay hechos que son más fuertes, más delicados, hay hechos más simples. Pero mira, te diré, yo sé que el tema es súper amplio y nunca nos ajusta el tiempo. Pero te diré, por ejemplo, y te mencionaré algunas cosas que de pronto la gente dirá, pero ¿por qué hablar de esos hechos así, tan así? No, mira, la naturaleza humana es eso. Quiere castigar, siempre quiere castigar. Y no precisamente hay que castigar. Por ejemplo, Delmer, las ideas no deben ser castigadas, ¿cierto? Aunque alguien piense de manera rara, extraña, que no nos guste, las ideas no deben ser castigadas, ¿sí o no? En la libertad de expresión, las ideas no deben ser castigadas. Pero ¿qué pasa? Aún en la actualidad, las ideas son castigadas. Eso está mal, ¿sí? Pero mira, por ejemplo, esto. Estos hechos que parecieran que no existen estos hechos indeseables, pero mira, la muerte de una persona sin ánimo, que ya dijimos, la quiebra involuntaria del deudor, De ver, si a ti te deben algo, tú no quieres que se muera ese deudor tuyo, ¿no? O sea, por favor. Todos queremos que nos paguen. Todos queremos que nos paguen, ¿no? Pero si ese deudor cae en quiebra, tú en realidad puede ser que lleves esa cuestión a un conflicto terrible, porque te debe. De hecho, tú has visto cómo los conflictos entre las mafias y todo eso se da por deudas. ¿Eh? Una persona cayó en insolvencia y hay problemas con eso. Yo escribí algo, que la hija se vaya de casa sin nuestro permiso con otro. Yo no sé, a ti no te ha pasado y a mí tampoco, pero yo sé que hay familias que han estado enfrentadas por eso. Porque la hija se enamoró de alguien que no era el apropiado, ¿eh? Que no era del nivel apropiado. Y eso va desencadenando un conflicto. Si se enamoró de mi enemigo, pues ¿qué hago con eso? Incluso a pesar de que la hija y la otra persona quedan como pareja, las familias quedan con ese resentimiento
no logran acercarse. Hasta que aparecen los nietos ya comienza un poco a limar asperezas muchas veces. Claro, Pero la herida está allí. la herida está ahí y ese es un gran problema. El conflicto está ahí. Como a nosotros, como investigadores, nos interesa el conflicto. Nos interesa verificar que el conflicto se limite en lo más posible. Está en la naturaleza humana ser conflictivo, pero a nosotros nos interesa que en la medida de lo posible tratemos de orientar para que el conflicto se sepa manejar. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Por ejemplo, ahorita, en tiempos de COVID, imagínate que el esposo o la esposa contamine al otro con COVID. Sí, pero yo te dije que no salieras. Sí, pero tú eres un burro. Ya lo he escuchado esto. Familias que le dice, el esposo dice, es que no puedo estar en casa, es que no puedo hacer esto, es que tengo que ir a trabajar, es que no. La esposa dice, pero es que tenemos que estar aquí. ¿No te interesa tu familia? ¿No qué? ¿No cuento? Conflictos. Entonces, más tarde se contamina uno. Y el otro también. Y entonces, ¿qué diríamos? ¿Vamos a castigar al que lo contaminó? ¿Era la intención? ¿Mm? Cuesta, son temas extraños, ¿no? Pero en realidad, bueno, eso me hace recordar, por ejemplo, creo que en algún momento ya lo hemos dicho, aquel que demanda a la mujer, están casados, aquel que demanda a la mujer, porque el hijo le salió feo. Y entonces dice, pero ¿por qué me demandas? ¿Qué? Bueno, descubrió que la mujer que la miró tan guapa cuando se casó, se había hecho un montón de cirugías. Y resulta que se hizo bonita a través de cirugías, pero el hijo le salió feo porque en realidad en la naturaleza de la persona era ser así. Entonces, ¿qué tenés? Un conflicto. Ahora, ¿cómo resuelves eso? Eso no está penado en la ley. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo quieres? Tú tienes una cuestión, llega a tu corazón y a tu conciencia algo que me hizo esto. Sí, lo vas a tener, lo puedes tener durante años, Delmer, esos conflictos. Y pueden ser desencadenantes, como te has dicho, hasta la siguiente generación y ahí va. Abogado, antes de irme a la pausa comercial, pensando en, poniendo el ejemplo que usted decía, una persona le quita la vida de forma involuntaria a alguien más y posiblemente se trate de incluso personas que eran amigos, pero eso ya desencadena una enemistad entre las familias. ¿Cómo se puede manejar el diálogo en esas situaciones para llegar a acuerdos y mantener ese tipo de relación que existía antes en esos aspectos? Esto para después de la pausa comercial. Regresamos en unos minutos. Hoy estamos hablando con el abogado Carlos Ortega sobre el diálogo y los hechos indeseables no penados. Honduras Posible, estamos impulsando paz y desarrollo para nuestro país. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. CECALS, Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, una ONG dedicada a nuestra comunidad cristiana, brindando servicios legales, fiscales, contables y administrativos, con más de 15 años de experiencia en el servicio de las organizaciones sin fines de lucro. CECALS, construyendo organizaciones perdurables. Infórmate ahora mismo 2566-0824, 2566-0829. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa radial nacido en el corazón de CECALS para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 99 87 34 58, 98 36 86 34. Honduras Posible. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde por Estéreo Fiel 107.7 FM. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible, ya casi al cierre del programa de hoy viernes, pero antes quiero
saludar a toda la gente que siempre pasa pendiente de nuestra programación y que nos escriben, envían sus comentarios, nos hacen saber su satisfacción ante los temas que continuamente estamos tratando, y también a las personas que le damos espacio acá en nuestro programa para que puedan dar a conocer sus experiencias. Así que muchísimas gracias. Pueden ubicarnos en nuestra página en Facebook como Honduras Posible Plecas Secals, o también en nuestro canal de YouTube Honduras Posible Plecas Secals HN. Ahí tenemos todos los programas anteriores para que usted pueda compartirlos y pueda también recibir todo el conocimiento que a través de Honduras Posible pues estamos haciendo llegar a nuestra gente. Estamos conversando hoy con el abogado Ortega sobre el diálogo y los hechos indeseables no penados. Abogado, le decía, hoy estamos hablando del diálogo, cómo llegar a ese punto de diálogo. Le ponía el ejemplo, por ejemplo, entre dos familias, donde una persona involuntariamente le quitó la vida a otra persona. Pongo de ejemplo esto porque es algo extremo. Hablamos de la vida de una persona que es insustituible, y cómo se puede llegar al diálogo, qué debe estar en medio, el corazón de las personas, o la intención, la voluntad para poder llegar a un acuerdo. Bueno, Delmer, fíjate que es interesante, y antes de contestarte eso, que eso necesariamente pasará por elementos fundamentales, elementos de valor en la vida de las personas. Pero fíjate que me recuerda un hecho involuntario. Se me ocurre que pudiera ser un hecho involuntario. Imagínate el padre que deja la herencia a uno de los hijos nada más. Le causa daño involuntario al resto de sus hijos, ¿no? ¿Por qué mi padre me deja sin herencia? ¿Qué pasó? ¿Acaso no soy yo su hijo? Y entonces se genera un rencor, un daño, un conflicto familiar. Entonces tienes, ¿de dónde surgió? Pues es que fue un hecho involuntario del padre haber generado un daño. Pero en realidad, ¿qué va a hacer? Está en su derecho decidir sobre su masa hereditaria y saber a quién se la deja, ¿sí? Pero el hecho está, y el daño está, y las posiciones encontradas están. Los hijos, por ejemplo, en peleas. Hay un conflicto. ¿Cómo resolvemos todos esos hechos de daños involuntarios y que en realidad no merecen una pena? Delmer, a ti te pueden dañar, pero no hay pena en eso. Decirte la verdad, Delmer, te puede dañar, pero no hay pena en que yo te diga la verdad. Que me digan que yo soy feo, puede ser la verdad, sí, pero no hay pena en eso. Me van a dañar, pero no hay pena en eso. Así que, ¿cómo yo me relaciono? ¿Cómo yo evito o trato de limar un conflicto surgido por unos hechos involuntarios, como que me digan la verdad o que me digan ciertas cosas que yo no quiero escuchar? Bien, listo. No será posible, Delmer, si eso no se tiene altos grados de flexibilidad. La sociedad debe caminar hacia eso, a ser flexible. No es un tema fácil, porque a veces en el mundo en que nos creamos, se nos invita a tener posiciones firmes, posiciones no flexibles, dominantes, machistas, impositoras, autoritarias. Entonces, que lo que decimos, eso es la verdad. Que lo que creemos, eso es la verdad. Que lo que creemos hay que imponérselo a otros. Entonces, necesitamos un alto grado de flexibilidad en nuestra vida para poder intentar entender a otros. E intentar entender, por ejemplo, en el conflicto. Mira, yo debo intentar entender que mi hermano, que no le dejaron la herencia, se sienta mal conmigo. Bien, yo no puedo decir solamente, no, pero es que mi papá me dejó la herencia. Y ese no es mi problema. O sea, me la dejó a mí. ¿Y por qué se me molesta a él? No. Yo debo ser una persona que comprende la situación. Aprender a ser comprensivos. Aquí están involucrados varios elementos, Delmer. La flexibilidad, la comprensión,
el sometimiento de la mala voluntad individual, ¿ah? De la mala voluntad que yo pueda tener derivado de aquel hecho indeseable que a mí me está afectando. Se entiende que era indeseable de parte, tanto de la otra parte como indeseable para mí, de que yo quisiera sentir ese hecho, pero ni modo, ¿ok? Aquí necesitan las personas desestimar el rencor y poner un poco de lo esencial, el amor. Es decir, el rencor surge como naturaleza humana. Así como surgen los conflictos en la naturaleza humana, el rencor también es parte de la naturaleza humana. O sea, tú en realidad debes estar atento a luchar contra ti mismo, contra esos elementos surgidos en tu propia personalidad. El rencor. Eso es la simiente, la semilla de grandes conflictos. El rencor. Entonces, si una persona está atenta a que si se da un conflicto, lo deja profundizar, llegará el rencor. El rencor hará que esto se encienda más. Entonces, las personas solo pueden resolver estos conflictos por la vía del diálogo. No hay manera. Si te vas, por ejemplo, a la ley, a la justicia, ¿cómo vas a resolver un problema de estos? Señor juez, dicte justicia si yo debo sentirme mal o no. ¿Cómo haces? La justicia solo está para dar a cada quien lo que supuestamente le corresponde, ¿no? Y que generalmente meramente al hecho. Sí, exacto. No es cuestión de sentimientos o... ¿Cómo hace justicia? ¿Cómo hace justicia la conciencia? No se No. puede. Entonces, sí, entonces debe surgir en las personas unos mecanismos de entendimiento y es ahí cuando surge la esencia de la convivencia, los valores. Hacia allí va, creo que no se podría entrar en un proceso de diálogo ante estos conflictos si no intervienen ese tipo de valores, la comprensión, la empatía, sí. El hecho de ponerse en el lugar de la persona que involuntariamente cometió un delito. Sí. Y también la otra persona que cometió el delito, ponerse también en los zapatos de la persona que fue afectada. Claro, intentar compensar, porque imagínate una cosa, alguien daña a otro que se está cruzando la calle. El que se cruza la calle, el peatón no se fijó, pero alguien que va con un instrumento como una moto o lo que sea, lo daña y viene y dice, bueno, yo no soy culpable, él se metió. Y tenemos unas posiciones tan inflexibles y tan encontradas de que yo no soy culpable, tú eres culpable. Y el otro dice, bueno, pero mira lo que me hiciste, mira, ¿cómo puede ser posible? Entonces, no comprender que debe haber un punto medio en eso, entre, ok, yo te entiendo tu punto, yo te entiendo el daño, sí, intentaré compensarte porque de alguna manera yo fui el instrumento de daño tuyo, ¿ok? Busco compensarte. Que no es justo. La gente viene y se encierra. Es que no es justo. ¿Cómo voy a pagar? ¿Y por qué voy a pagar? Y que no sé qué. Entonces, esa incomprensión, esa insensibilidad humana, esa falta de sentimiento hacia los demás, esa falta de humanidad, de cierta manera, creo que es lo que nos causa más daño. No solo se trata de la ley, de que la ley dice, la ley no dice. No se trata de eso. Se trata de que seamos hermanos. Se trata de que nos entendamos. Se trata de que aprendamos a comprendernos. Si un hermano está mal, aunque yo no le haya causado el daño, yo siento por él. Se trata de ser consciente de eso. Y en nuestra sociedad, eso es finalmente lo que debemos entender. No se trata de enemigos. Se trata de personas que debemos ponernos de acuerdo, que debemos entendernos, que debemos buscar convivir. Se trata de hermanos actuando todos los días. Y en posiciones encontradas, la única manera es dialogar, conversar, sensibilizarnos. Abogado, bueno, me queda por ahí un minuto, 2 minutos para concluir.
Conclusiones en relación a este tema. Sin duda es un tema muy interesante. Creo que debemos tener conocimiento de este tipo de temas que nos ayuden a cada uno de nosotros, lo que decía hace unos minutos atrás, a ser empáticos con las personas cuando estas, pues, por razones involuntarias, pues, se ven involucradas en hechos que, como lo hemos mencionado acá, no deseados y que no, o indeseables y que no conllevan en sí una pena. Conclusiones para cerrar el programa, Eduardo. Delmer, siempre invitaremos al diálogo. El diálogo es un método. Tú sabes que nosotros, eso es lo que intentamos hacer. Métodos alternos de solución de conflictos. Nosotros manejamos todos los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Ok? El arbitraje, la mediación, la conciliación, la negociación. Sí, esos son métodos apropiados. En la justicia, bien, la justicia pretende algo, pero no necesariamente se logra justicia a través de la justicia. Y hay cosas que ni siquiera la justicia alcanza, como estos elementos que estamos hablando. Esos hechos indeseados que van a resultar en problemas y en conflictos. Y yo en esto solo me recuerdo, y para cerrar te digo, me recuerdo de un caso en nuestro país, donde un chico un día de esos me dijo, pues quiero divorciarme. Y le digo, ajá, ¿y por qué? ¿Y dónde está tu esposa? Me dice, no sé. ¿Y cómo te casaste? No. Primero le digo, ¿y qué tienes hijos? No. ¿Y dónde convivieron? Nunca convivimos. Ajá, ¿y cómo ocurre eso? ¿Y tienes el acta de matrimonio? No. ¿Y cómo es eso que estás casado? Sí, porque la chica y yo convivimos, nos fuimos una noche, pero vino el papá y el día siguiente nos llevó a la alcaldía y nos casó a la fuerza. Y desde el día siguiente, desde que me casé, huí de la casa y me vine a esta otra, a la isla. Entonces, por eso no sé nada. Desde entonces ando huyendo del padre. ¿Ok? Del padre de la muchacha. ¿Cómo resuelves esos conflictos? ¿Ves? Entonces, son temas de diálogo, por amor de Dios. Tenemos que aprender a dialogar, a hablar, a entendernos. Siempre invitaremos a eso, Delmer, a que conversemos, a que platiquemos, a que nos entendamos, a que el golpe no, a que la violencia no, a que la emoción más allá de la razón no. Siempre será cuestión de platicar y conversar. Abogado, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes esta tarde. Por supuesto, Delmer, un abrazo a todos los amigos igual. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sin antes les invitamos para que el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde estén nuevamente con nosotros. A todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.